la salvación ilustrada. A veces es difícil hallar la ocasión o el motivo preciso que llevó al Señor Jesucristo a dar alguna enseñanza. Es decir, a veces la Escritura no nos dice exactamente qué motivó al Señor a decir tal o cual enseñanza, y a veces es difícil porque las parábolas no siempre nos revelan la ocasión en sí que provocó la enseñanza. Pero por la gracia del Señor, esta es una de las veces donde no solo se nos habla de la ocasión, sino el por qué o cuál es la enseñanza central de las parábolas. Mire que es a veces, a menos que la Biblia lo haga, no es prudente tomar cada elemento de una parábola y darle un significado espiritual. Eso está bien cuando el mismo Señor es el que lo hace, pero a veces tomarse todas y cada una de las elementos de una parábola y darles un significado espiritual, a veces uno cae como en el subjetivismo de uno mismo tomar cierta expresión, ciertas cosas y uno mismo darle un significado. Lo que siempre se recomienda cuando uno lee una parábola es halle el punto central. ¿Cuál es el punto central? No sobre cada asuntico en particular, vuelvo y le digo, a menos que Cristo lo haga, es mejor irse al punto central. ¿Cuál es la enseñanza central? Y en estas tres parábolas, para la gloria del Señor y para nuestro provecho, se nos dice, uno, la ocasión que la provocó, y dos, cuál es la enseñanza central. Y esto es algo muy provechoso, porque no tendremos pérdida si nos ajustamos y nos tomamos bien de estas ayudas inigualables. Miremos la ocasión, la ocasión. Versículos 1 y 2 nos dice lo que provocó que el Señor dijera estas parábolas. Pero aquí hay un dato más. No solamente es la respuesta que el Señor da a algo que está ocurriendo, sino que creo que el evangelista Lucas pone esta explicación como ofreciéndonos una justificación del ministerio de Cristo. Es decir, ¿quiere usted saber no solo cómo el Señor respondió en una ocasión, sino qué pesaba en el corazón del Señor, qué caracterizaba, es decir, por qué decía lo que decía y hablaba lo que hablaba y enseñaba lo que enseñaba? Es como si Lucas hubiera querido tomar esto y decirnos, mire, voy a aprovechar este evento para mostrarles qué había en el corazón del Señor, que era lo que pesaba, no solo en ese momento, sino en su ministerio, cómo él veía las cosas. Es muy interesante. ¿Qué dicen los versículos 1 y 2? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Como diría algún autor, esto que fue crítica al Señor es precisamente la gloria del Señor, que con los pecadores, a los pecadores reciba y con ellos coma. La ocasión de las tres parábolas fue la crítica que recibió nuestro Señor Jesucristo por parte de fariseos y escribas, es decir, de los maestros de religión de ese tiempo, de el por qué el Señor Jesús se relacionaba con quienes la sociedad, y más, con quienes los líderes religiosos repudiaban. ¿Por qué el Señor los acogía con cordialidad, misericordia y gracia a esos pecadores que lo escuchaban con disposición y se arrepentían de sus pecados? ¿Por qué el Señor se mostraba tierno, compañero de quienes, no importa su historial horrible de pecado, se arrepentían? ¿Por qué Él
en lugar de sentarse en la mesa de los reyes, quizá de los escribas y fariseos, prefería sentarse en la mesa con Marta, María y Lázaro, por ejemplo, con ese tipo de personas, porque no fue a la sinagoga en tal lado, pero sí quiso sentarse y pasar a la casa con Zaqueo, por ejemplo. ¿Por qué hacía eso? Porque el Señor se caracterizó por tal cosa. Con estas parábolas, el Señor les mostró por qué lo hacía. Y además con estas parábolas censuró el corazón duro de los líderes religiosos de ese tiempo. Esta fue la ocasión, ¿me hago entender? Así que estas parábolas son una respuesta a por qué el Señor hace tal cosa. Ahora, miremos el asunto de la enseñanza central. Como les dije, la virtud cuando estudiamos las parábolas es reconocer cuál es la enseñanza central, pero gracias al Señor el texto nos lo dice. Yo sé, hermanos, que hemos estudiado textos más pequeños y nos ha llevado más sermones. Pero ahora vamos a estudiar un texto grande y seguramente nos va a llevar no más que 2. Y le voy a decir por qué. No porque no se pueda explicar más y más las cosas. Lo hago porque esencial y prácticamente las 3 parábolas van a lo mismo. Todas concluyen con lo mismo. Tienen la misma enseñanza. Son 3 vías que vienen de direcciones distintas, pero desembocan en lo mismo. Son 3 fotografías en distintos ángulos, pero que fotografían el mismo evento. Así que, gracias a que esencial y prácticamente las 3 parábolas van a lo mismo y tienen la misma aplicación y enseñanza, no vamos a dar una explicación más amplia. Considere, por ejemplo, esto. Y aquí entramos pues a este estudio para que vayamos comprendiendo la enseñanza central. Considere que las 3 parábolas nos hablan de algo extraviado. Una oveja que se perdió, una dracma extraviada, una moneda, y un hijo que se apartó viviendo perdidamente. Así que las 3 parábolas nos marcan o nos señalan algo extraviado. Mire también que las 3 parábolas nos muestran un momento de crisis, llamémosle así. Nos señalan hacia un momento de crisis. En 2 parábolas, la crisis se muestra en la búsqueda afanosa. El pastor entra en un momento de crisis cuando busca la oveja que se perdió. La mujer entra en ese momento de tensión, buscando, revolcando todo en casa para encontrar la dracma. Y en la parábola del hijo rebelde se nos señala esa crisis, ese momento feo que vivió el hijo fuera del hogar donde degradó su vida. O sea, hay algo que se pierde en un momento de crisis, ¿verdad? Y finalmente, las 3 parábolas concluyen con la recuperación de lo que fue perdido. La oveja fue encontrada, la moneda recuperada y el hijo fue hallado. Lo que luego las mismas 3 parábolas nos dicen que produjo tal cosa. Gozo. Se leyó que el pastor llamó a sus vecinos y se gozó. Se gozó con ellos, hizo una especie de fiesta con ellos. La mujer también nos dice claramente la Biblia que se gozó y llamó a sus vecinas a compartir el gozo. Y en la última parábola, el padre se gozó con sus siervos y su familia e hizo una fiesta, gracias a haber hallado lo que se perdió. Como le digo, las 3 parábolas son prácticamente iguales, o más bien van a lo mismo exactamente. El Señor planteó estas cosas de manera que apreciáramos la idea central. Ahora, el Señor también nos declara, así fácil, la similitud en las enseñanzas. No es que sea una enseñanza calcada, pero note versículos 7, 10 y 32.
Los versículos 7, 10 y 32 corresponden a la conclusión de cada parábola. El Señor toma la parábola, luego abandona la parábola y dice, mire, esta es la enseñanza, cuenta la segunda parábola y dice, esta es la enseñanza, y al final de la tercera parábola da la enseñanza. Versículo 7, os digo, esa es la conclusión de la oveja perdida, la parábola, os digo que así habrá más gozo en el cielo, más gozo que el pastor encontrando esa oveja, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta fue una censura a los fariseos, por supuesto. No que no necesiten, sino que ellos se ponían como una condición de no necesitar. Versículo 10, la conclusión de la parábola de la dracma perdida. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 32, el Señor da esa conclusión finalizando la parábola, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, aquí independientemente el ropaje externo de la parábola va a concluir en lo mismo. Eso no quiere decir que las parábolas no gocen de diferente énfasis. Sí, tienen cada una su énfasis. El Señor con cada una de ellas nos mostró ciertas perspectivas, remarcó elementos distintos, por así decirlo, y nos mostró varios asuntos de la trama de la salvación. Nos enseñó mucho de lo que es en sí la salvación con estas tres parábolas. Así que haríamos bien, lo que yo he hecho es tomar las tres, recogerlas y sacar algunos puntos de entendimiento. ¿De qué? De la dinámica de la salvación, de lo que pasa cuando Dios salva a un individuo, de la trama y a veces llamaríamos de el drama de la salvación, tanto de la trama como del drama de la salvación. Así que vamos a ver varios puntos de entendimiento, uno los veremos esta vez, nosotros los dejaremos para el próximo día del Señor, si así el Señor quiere, acerca de la dinámica de la salvación a través de estas tres magistrales ilustraciones. Puntos de entendimiento acerca de la dinámica de la salvación a través de estas magistrales ilustraciones. Primer punto de entendimiento, y vuelvo y le repito qué quiero hacer. Tomé las tres parábolas, las recogí, y entonces vamos a derivar de esas parábolas algunos puntos para que nuestro entendimiento de la salvación, de la dinámica de la salvación cómo se ve, cómo se vive, la podamos nosotros apreciar un poco más. Orábamos antes y es nuestra oración realmente que nosotros no demos por sentado la salvación. El evangelio, ya sé, el hombre es pecador, todas esas cosas sí lo sabemos, pero si el Señor se tomó la tarea de repetirnos esta enseñanza una y otra vez, con historias, con palabras, con exhortaciones, es porque nosotros realmente no vamos a entender el evangelio en su plenitud, de una sola. Tenemos que indagar y nadar más profundamente y ver las riquezas. El primer punto de entendimiento, a través de estas parábolas o ilustraciones, comprendemos las múltiples maneras en que los individuos están perdidos en sus pecados. A través de estas parábolas comprendemos las múltiples maneras en que los individuos están perdidos en sus pecados. Tenemos tres visiones distintas, pero complementarias, de lo que la Escritura, en el tema de la salvación, enseña de la manera en que los individuos pueden estar perdidos en sus pecados. Mire, el pecador no está perdido de una sola manera en su pecado. Los pecadores estamos perdidos en pecados, pero así como hay miles de individuos, hay miles de maneras de estar perdidos
en pecado. En el caso de la oveja perdida, hablamos de un animal ingenuo y torpe que se extravió. En cambio, cuando nos habla de la moneda, el objeto perdido es completamente inerte. Se pierde por descuido o por accidente, pero es completamente inerte este objeto. En el caso del hijo, hablamos de estar extraviado moralmente. Y esto es más perturbador porque llegó allí a estar perdido, así como estuvo este hijo, por su propia voluntad, por premeditación, con obstinación, por sus ganas de satisfacer sus lujurias, solo con ojos para sí mismo, casi que rayando en el odio y la desconsideración de su padre, a quien metafóricamente mató. ¿Por qué? Porque usted hereda cuando el padre muere. Cuando el hijo le pide la herencia, es como decir, para mí tú estás muerto, dame ya lo que me corresponde, no me interesa que vivas o mueras, dame lo que me das si estuvieras muerto. Esto debe ser muy bien entendido, porque a veces, esto no es la herencia, sino el asunto de cómo la gente o la manera en que la gente está perdida debe ser muy bien entendido, porque a veces cuando se predica el evangelio, cuando se anuncia el evangelio, aún nosotros mismos podemos caer en errores de imprecisión y le damos a entender a la gente que el evangelio es para gente que está en profundas crisis, como el hijo pródigo. Vicios, que están desesperados o están en desvergonzadas maneras de vivir, pero esto no es completamente cierto. Por supuesto que el evangelio está para ese tipo de pecador, pero vivir así no es la única manera de estar perdido. Yo recuerdo haber hablado con una persona que me dijo, mira, a mí me llama la atención el cristianismo, pero todo lo que escucho del cristianismo, hizo un buen análisis siendo inconverso. Espero yo que esta persona hoy haya creído en Cristo, pero me dicen, yo veo la televisión, veo y escucho no, que yo era un drogadicto, que yo era esto, que yo era lo otro, y entonces vino Cristo. Pero yo no soy eso, yo no tengo problemas, yo tengo un buen empleo, una familia. Casi que hemos dicho que a menos que usted sea un drogadicto que se convirtió, el evangelio no tiene nada que hacer por usted. Si no es como el hijo pródigo, entonces no hay nada que haya para usted. Entonces las personas que son moralmente buenas, ¿verdad? Correctas, y no están en crisis, no son viciosas, no tienen ese tipo de vida moral, ¿qué le estamos comunicando a ellos? No, usted sí tranquilo. No, cuidado con eso. Cuando hablamos del pecador, sabemos que todos están bajo pecado, todo ser humano está bajo pecado. Todos están en pecado y todos están con pecado. Escuche, bajo, en y con pecado. Todo ser humano, porque no hay justo ni aun uno. Aunque al estar bajo, en y con pecado, no todos lo están de la misma manera. Considere que encontramos pecadores refinados, así como los pecadores disimulados. Voy a citar muchas escrituras, usted haría bien en escuchar, tomar la cita y escuchar, porque quizá no vaya a alcanzar a encontrar. Juan 18:28 dice que quienes ya habían de antemano decidido matar al Señor, quienes estaban planeando hacerle un juicio injusto, más bien representativo, por odio, por celos, por su homicidio, dice la Biblia, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el lugar donde vivía el gobernador romano. Y dice que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Mire qué tipo de hipocresía es esta. Están afuera planeando cómo inventar mentiras para matar al Señor, al autor de la vida, al Hijo de Dios. Están planeando hacer, pero van a entrar al pretorio y dicen, no entremos porque nos contaminamos y no podemos comer la Pascua. Es el pecador, si nota, no necesita ser vicioso, ni drogadicto, ni una ramera, no. Estos hombres
Eran de ese tipo de pecador refinado y disimulado, que es escrupuloso en su religión, que es cuidadoso, que es moral, así en su corazón esté gestando todo mal, toda putrefacción de pecado. También, por supuesto, están los pecadores abiertamente obstinados, los que ya no les da vergüenza su pecado, antes se mofan de eso. Salmo 73:8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. La Biblia nos habla de ese tipo de pecador que saca pecho de su pecado, del que dice, eso ayer me emborraché, cuando dice la Biblia que es un pecado, eso es ser uno libertino, esclavo de las concupiscencias, pero ellos hablan, soy yo, mi esposa no sabe que tengo 2 amantes, ese tipo de gente que se infla la boca, que se mofan, que hacen que se enorgullecen de hacer violencia, que hablan con altanería. Son los mismos que describe Filipenses 3:19, que dice que cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. ¿Sí ve? Lo que debería avergonzarlos, ¿qué les produce? Gloria, gloria. Se enorgullecen de lo que deberían estar llorando, que solo piensan en lo terrenal. Así que usted encuentra un pecador tipo fariseo, tipo escriba, lo más de moral, lo más de cuidadoso, que no quiere contaminarse aunque sea un terrible pecador, y usted encuentra un hombre así abierto, grotesco, de sus pecados. Están los pecadores respetables y están los pecadores miserables. El pecador respetable, Señor, te doy gracias que no soy como los demás. El pecador miserable, el publicano odioso, el que era compatriota de los judíos y los extorsionaba porque quería plata. Se hizo odioso a su pueblo, era un hombre malo. Están los que están perdidos gracias a su ignorancia. Y aunque la Biblia reconoce que hay gente perdida por ignorancia, le llama también a la ignorancia pecaminosa. La ignorancia es pecaminosa, no es una ignorancia neutra o ingenua. No, aunque la palabra de Dios reconoce que gente se pierde o está perdida en su pecado por ignorancia, es una ignorancia pecaminosa. Así lo declaró Pablo en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí ve? Ignoran la justicia de Dios. Como ignoran cómo es que Dios justifica, ellos mismos establecen su método de justificación, pero al hacer lo que hacen, no se sujetan a la justicia que viene por la fe. Así que no es una ignorancia que los deja a salvo, es una ignorancia pecaminosa. Y están los que se pierden en pecado no por ignorancia, sino por lo contrario, bajo todo el conocimiento. Juan 9:41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Así que usted puede encontrar gente que está pecando, que si no se arrepiente va a ir al infierno, por supuesto, pero lo hacen porque son ignorantes. La ignorancia no los libra del pecado y no los va a librar de la condenación del infierno. Pero hay gente que lamentablemente va a saltar al infierno desde su conocimiento bíblico, desde mucho conocimiento, desde mucha sapiencia mental. Y el Señor les va a decir, si fueran ciegos, tendrían otro tratamiento. Pero ahora ven, y porque ven sus pecados permanecen. Están los que se encuentran perdidos por su debilidad y torpeza pecaminosa. Sí, hermanos, hay gente que peca porque son de alma débil para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Pero acaso porque son débiles no son culpables? No. Romanos 6:19 afirma que pese a su debilidad, para acogerse a la gracia de Dios, también son fuertes para pecar. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad.
El punto es que Pablo dice, ¿por qué nosotros en un momento presentamos nuestros miembros para servir a inmundicia y a la iniquidad? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué presta sus miembros, su cuerpo? ¿Por qué se entregan con su cuerpo al pecado? ¿Qué los lleva? Según el apóstol Pablo, su humana debilidad. Son débiles para hacer la voluntad de Dios, pero sí que uno es fuerte para hacer pecado. Los hay quienes están extraviados en sus pecados comunes y aceptables en la sociedad donde vivimos. Qué terrible. Si hay gente que está extraviada en sus pecados, lo que pasa es que esos pecados no parecen pecados a la sociedad. ¿Por qué? Porque son comunes y corrientes. Aún así están perdidos en sus pecados. No importa que haya un pecado común o aceptable en la sociedad donde vivimos. Puede que muchas de estas personas puedan ocultar sus pecados externamente. Pero usted no puede decir que porque este pecado o estos pecados son aceptables, comunes, nadie se pone rojo, nadie nos va a señalar. No significa que no esté perdido en pecado. Lucas 16:15 nos habla de esto. Entonces el Señor Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dígame, hermano, si ha visto a un hombre codicioso, que sea además muy rico, codicioso, amante del dinero, si ha visto que se sonroje hoy día. No solamente no se sonroja, sino que lo invitan a entrevistas. Es más, todos quieren ser como él. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Un hombre así pudiera decir, yo no estoy perdido en pecado. ¿Por qué? Porque entonces todos estaríamos perdidos. No, pues sí, esa es la verdad. El hecho que su pecado sea socialmente aceptable, es más, que la gente quiera ese pecado, que todos lo quieran, que todos lo recomienden, no lo hace bueno. Entonces, yo sé que hoy día, y la mayoría de gente se asombraría de ver un estafador, una ramera, un ateo, pero usted debe asombrarse que las personas que mostraron más resistencia al Señor fueron los maestros de religión y los más devotos practicantes de esa religión. Nadie debe guiarse de forma externa para determinar si es o no un pecador o qué clase de pecador es, sino reconocer que todos están bajo pecado. El pecador no debería pensar en cómo está perdido, sino en el hecho que está perdido. El evangelio no es para el pecador visible, terrible, sino para el pecador. Es decir, ¿qué más da cómo usted esté perdido? Si está perdido muy refinado, muy respetuoso, muy socialmente aceptable, o si es de lo peor, está en la miseria, en el vicio, ¿cuál es el punto? Está perdido. ¿Y qué si se pierde como la oveja, o como la moneda, o como el hijo perverso? ¿Cuál es el punto? Está perdido. Y eso es lo que el Señor nos dice, cuidado. No piense que ellos son los únicos que están perdidos. Hay otros que no se dan cuenta que están perdidos. Igual están perdidos. Así que lo primero que aprendemos de estas parábolas es que son las múltiples maneras en que los individuos están perdidos en su pecado. Yo quiero que usted mire, por favor, si usted es un padre de un niño pequeño, que ya tiene alguna conciencia, por supuesto, que pueda razonar con él, mírelo, mire ese niño, quizás ha sido levantado en los caminos del Señor, usted ha hecho devocional con él, lo está levantando, mírelo. Si no está en Cristo, mire que esa es otra forma de estar perdido. Ahora asómese por la calle y ve al muchacho que en la drogadicción pasa por enfrente de su casa. Sí, está deteriorado, está ya como un indigente. Yo sé que en un sentido no son lo mismo, por supuesto, pero en un sentido práctico y esencial, tanto su hijo que está aquí al lado como ese está perdido. Ese está perdido de una forma y su hijo de otra, a menos que se arrepienta, crea en el Señor Jesucristo.
Así que esto también desinfla al muchacho que cree que como no está en la drogadicción, no está en la inmoralidad, no está en fiestas, ay, yo sí no estoy menos perdido. ¿Qué interesa si está menos? Está igual perdido. Con estas parábolas, el Señor nos ilustró esto. Segundo, con estas parábolas el Señor nos llevó a comprender más de la terrible condición perdida del hombre. Más. Nos llevó a comprender más de la terrible condición perdida del hombre. El punto anterior no es lo mismo que el punto anterior. El punto anterior quería mostrarle que todos están perdidos. De distintas maneras, pero están perdidos. El hecho que están perdidos es lo que quería mostrarle. Lo segundo es que quiero que piense, según las parábolas, o aprendamos de las parábolas, que es una terrible cosa estar perdido. Ahora miremos la situación en sí. Así que aquí no nos interesa cómo es que usted está perdido. En mi segundo punto nos interesa la terrible condición de estar perdido. Eso nos enseña la parábola. El Señor buscó ejemplos cuidadosamente, ¿no cree? Él no dijo, es como, venga, ¿qué pienso? No, el Señor era un maestro. Era un maestro. Y con cada elemento que nos dijo, iba detrás de algo específico. Todos los ejemplos que el Señor colocó llevaban la intención de mostrarnos el estado o la condición tan terrible de estar perdido en pecado. Atienda muy bien porque el pecado no puede ser minimizado a lo intelectual. Así lo entienden muchas personas que se llaman cristianos y así lo entiende la gente del mundo. La gente del mundo piensa que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que no creen lo mismo, que este cree distinto a este. Y si usted nota dónde se pone el énfasis, en lo intelectual. Él ve la cosa de una forma, pero este la ve de otra. Esa es la diferencia entre uno que es cristiano y uno que no es cristiano. Algo así como, él está entrenado a ver las cosas de una forma, pero este de otra. ¿Ese es el problema? No. Esto hace parte, pero no es todo. Considera las metáforas que el Señor nos llevó a pensar de una oveja perdida. Por supuesto, para nosotros los habitantes de esta tierra, de esta generación, en una ciudad como la nuestra, no hallamos mucho el significado de, ¿y qué una oveja perdida? Sí, yo lo he visto allá en la televisión, me pareció ver que en una de esas caricaturas de los niños hay una ovejita que habla. Ese es el acercamiento que nosotros tenemos, pero tenemos que ir allá, a esa época. Le estoy hablando de una oveja que se pierde en un desierto o en un paisaje escarpado, ¿sí? Montañas, piedras, quizá alrededor, donde los pastores tienen que llevar a pastar porque tienen que las ovejas comer, pero una se extravía en un desierto bajo condiciones de clima muy complejas. Le recuerdo que la oveja no es un perro, un zorro o un camello. El perro al menos tiene olfato y se va a buscar cómo regresar. Un zorro, un animal de presa, es un animal que Dios lo diseñó para estar en cosas extremas. ¿Me hago entender? Resiste algo, se busca qué hacer. Un camello es lento, ¿verdad? Pero está diseñado por Dios para soportar ese clima y para almacenar agua. Al menos si se come un cactus, algo de agua le queda. La oveja no es nada de eso, la oveja es una oveja. Es un animal muy vulnerable, esquivo además, que si se pierde y usted no es el dueño y se va detrás, pues él arranca a correr, no importa si se despeña, es el punto. Es presa fácil de los animales que andan en el desierto buscando qué devorar. Es fácil robarse una oveja, porque no hace nada. Es débil al clima, es muy débil al clima. Los estudiosos afirman que si una oveja con cierto peso y cierto pelaje no puede caber fácilmente entre rocas y puede quedarse allí, o puede volcarse y ella misma no ser capaz de incorporarse, por ejemplo, y entonces la sangre inunda su cerebro y su corazón y muere fácilmente. Es tan frágil una oveja que por eso el Salmo dice
en aguas de reposo o en aguas panditas me hace reposar como una oveja, porque si la oveja llega a estar por la sed, va al agua y el agua supera cierto nivel, pues el pelo se les moja y usted ha mojado un saco de lana en el agua, se vuelve 3 veces más pesado y entonces ella misma sería ahogada por su propio peso. Es susceptible a que se la roben, a morir, y ella jamás encontrará el camino por sí sola a su casa. En el caso de la moneda, al menos yo diría, comparando, al menos la oveja puede balar. La moneda perdida es completamente inerte. ¿No ve? Si a usted se le pierde una moneda, o usted la encuentra, porque la moneda no le va a dar ninguna señal de que está aquí. A menos que sea encontrada, permanecerá perdida. Este es terrible, ¿no? Es inerte. No hay nada que hacer. El hijo de la parábola estaba en una terrible condición. Se nos narra su perdición, sumido en pecado, pecado descendente que lo llevaba a degradarse más, degradado en su humanidad básica, viviendo en miseria. El Señor usó unos recursos para que el judío se escandalizara por esto. ¿Por qué? Le recuerdo que un judío, pues, muchas de las cosas que hace este hijo rebelde, escandalizan al judío. Por supuesto, ama la ley del Señor, o al menos decía, compartir con rameras ya era algo horrible. Desafiar a su padre, cuando estamos hablando que los judíos eran muy patriarcales en ese sentido. Usted lo mira cómo se degrada y además cuando cae en miseria en un país lejano, es decir, ni siquiera en su tierra, sino por allá en los gentiles, ¿nota? Y entonces él se emplea en cuidar cerdos, un animal que es impuro para el judío, pero también come lo que ellos comen. O sea, el cuadro es horrible, el Señor está pintando la miseria y la vergüenza, pero había algo que le aplastaba más que el hambre. La culpa. ¿Sí vio? Prefería comer la algarroba hasta que después no aguanto más, dijo, volveré. Pero mire que estuvo dispuesto, ¿por qué? Por culpa y vergüenza. Y en esto el Señor nos enseña la terrible condición de lo que es estar perdido en el pecado. Y esto es necesario advertirlo hoy con cuidado por la tendencia a presentar el Evangelio de forma equivocada. La gente a veces no discierne lo que le ofrecen en las iglesias que supuestamente le ofrecen el Evangelio. Si después de una charla de frustración, si yo lo que llego y convoco mucha gente y les empiezo a hablar de sus problemas, de sus incapacidades, de sus frustraciones de la vida, de lo complicado que es la vida, ¿verdad? De la ansiedad, de la depresión. Y en esa trampa han caído muchos ministros que se llaman reformados, ¿verdad? Estás desesperado, deprimido, ¿verdad? Tu familia, no eres lo que deberías ser, cosas así. Y después entonces yo le digo, pero aquí está Cristo, venga y haga de Cristo su Salvador. ¿Qué mensaje le estoy comunicando a usted? Que le he definido el Evangelio como esa tabla salvavidas que le da sentido a su vida, que lo hace equilibrado y seguro a usted mismo. Y usted no lo discierne, pero la manera como yo le planteé el problema y luego le presento a Cristo, le estoy definiendo el Evangelio y usted no lo discierne en su mente. Y entonces la gente dice, ay sí, estoy frustrado, no me estoy contento ni por mí mismo, ni conmigo mismo, sí, mi vida ha sido un fracaso, sí, nada me sale bien, ay, Cristo. Entonces, ¿cómo interpreta usted el Evangelio? Que estar perdido es estar frustrado, desanimado, deprimido, ansioso, y que Cristo entonces es quien le responde a esto. Cuidado. Si yo, por ejemplo, también le hablo de una pandemia, de las enfermedades, de los desequilibrios mentales, psicológicos, afectivos, y luego le exhorto a creer en Cristo, entonces, ¿qué es lo que le he comunicado? Que estar perdido y sin Cristo es estar presa de enfermedades, turbaciones,
y asuntos que le afectan su cuerpo y su alma. Cuidado con eso, porque entonces estaríamos diciendo que el Evangelio está a la altura de una terapia mental o física para recuperarlo usted de sus dolencias temporales. Mucha gente piensa que el Evangelio es dado para que seamos honestos, buena gente, felices, amables y que tengamos hogares de tacitas de plata. Muchas de estas cosas son el efecto del Evangelio, pero no es el Evangelio y no son las cosas que promovieron que el Señor nos diera el Evangelio. Cuidado. ¿Por qué se hacen estos ofrecimientos tan imprecisos? Porque no se comprende para nada en qué consiste la condición terrible y desesperada en la que está el hombre. Como no se conoce la condición terrible y desesperada de estar perdido en pecado, que hizo que el Señor diera el Evangelio por eso, entonces hacemos todo tipo de ofrecimientos superficiales. Quiero recordarle entonces que estar bajo pecado significa ser concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libere. Lo peor de estar en pecado, con pecado, bajo pecado, es que el hombre no se da cuenta de su magnitud de estar así. Es más sensible una moneda perdida que el pecador en su estado. Con eso le digo mucho. Se siente más afanada una moneda perdida que el hombre bajo su pecado. El Salmo 1:4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los impíos son como la cascarilla del arroz frente al viento. No tienen control, son llevados, son arrastrados por su pecado, son cambiados de dirección cada tanto, usted lo ve, hoy día ríe, mañana salen despavoridos, fluctúan, no tienen ancla de vida, no tienen centro de gravitación. Ser un hombre perdido en pecado significa estar esclavizado a voluntad del pecado. Juan 8:34, Jesús les respondió, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es visto en la Biblia como una esclavitud. Así que, amigos míos que no conocen de forma salvadora a Dios, ustedes no controlan el pecado les controla como un amo a un esclavo débil y pálido. La Biblia dice que el pecado es una esclavitud, es la esclavitud a sus propios deseos pecaminosos, a sus concupiscencias, a sus propias lascivias. Primera los Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Me parece ver ahí la oveja que es extraviada por alguien que se la roba. ¿Qué potestad tiene de defenderse? Ninguna. El pecado es una esclavitud, es un extravío de los sentidos, del alma. Es estar en una condición vulnerable, horrible, donde no se tiene poder sobre esto. Usted mismo sabe que por asuntos menores, como los hábitos, ni siquiera la gente a veces tiene control. La gente dice, yo soy un borracho, yo soy un vicioso, esta es la última vez que hago esto. No lo hacen, ni siquiera con los vicios que en algún sentido pudieran hasta psicológicamente programar a una persona para que los deje. Pero el pecado es terrible. Nadie dice, yo controlo este pecado, yo lo controlo. Es mentira, el pecado es quien ejerce dominio, el pecado le ha esclavizado, lo lleva como llevándolo a la idolatría. Así como debió Eder la ropa del hijo rebelde, Eder, era feo entre los cerdos. Tuve la oportunidad, creo que muchos de mis hermanos, pero lo interesante de aquí es que donde tenían a 4 cerdos era un lugar de concreto, no era en su hábitat, igual sería horrible, pero el olor a los cerdos, horrible.
Imagina este hombre viviendo y comiendo de ellos. Así hiede la vida pecaminosa de un individuo en el mundo moral. Tito 3:3 lo dice claramente. Porque nosotros también éramos, para señalar la condición pecaminosa, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando el Evangelio se predica, la gente debe entender esto. ¿Qué es el pecado? ¿En qué consiste su condición perdida? Su condición perdida. Ese es ser insensato, es ser rebelde, es estar extraviado, esclavo de su pecado, de sus deleites, viviendo en malicia y envidia, siendo aborrecibles, ¿sí ve? No solo aborreciendo, sino siendo ellos mismos gente para aborrecer. El pecado nos hace aborrecibles, detestables, repugnantes, y nos lleva a aborrecer a otros que son como nosotros. El ropaje del pecado es sucio, hediondo ante Dios y ante los hombres. Ese es el lenguaje de Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De estas parábolas que aprendemos, la terrible y desesperada condición de los hombres sin Cristo. Un hombre sin Cristo es su peor versión, a pesar que la cáscara o la fachada parezca reluciente. No se deje llevar en cómo se presentan, en cómo se ven, en cómo parecen. El hombre sin Cristo es su peor versión temporal, porque habrá su peor versión eterna. No es más que un sepulcro bien adornado o un muerto bien embalsamado. ¿Y qué si usted un muerto de 3, 4, 5, una semana? Usted le echa todo el perfume que quiere, póngale la mejor ropa, póngale un vestido que cueste mucho, mucho dinero y póngale la mejor loción, no importa cómo huele, no importa cómo se ve, está muerto, se está pudriendo cada día y esto, así es la condición perdida del hombre, estar perdido sin Cristo, estar perdido en el pecado, es ser así. Espiritualmente, moralmente, es terrible la condición de una persona que no está en Cristo. El pecador ni siquiera debería consolarse que hay otros peores que él. Es como si un muerto de una semana dijera, al menos no estoy como este muerto de hace 2 semanas. ¿Qué esperanza es esta? ¿Qué tipo de consuelo es que un cerdo le diga que no soy como el otro cerdo porque el otro tiene 2 meses más? ¿Cuál es la diferencia? El pecador no debería consolarse porque hay otros son peores. Debería lamentar su propia condición perdida en pecado, en repugnancia en la que vive. ¿De qué le sirve a un preso de cadena perpetua ver otros como él, si al fin todos como él van a morir en prisión? ¿De qué le sirve? ¿Cuál es el consuelo? Yo no soy el único pecador. ¿Qué consuelo es ese? O al menos yo no soy como él, si están igualmente condenados. Con esto el Señor nos mostró mucho y nos dijo que el hombre está perdido de muchas maneras, pero que estar perdido es terrible. Es terrible. Y tercero, comprendemos a través de estas parábolas la naturaleza de la salvación. Comprendemos por estas parábolas la naturaleza de la salvación. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de qué consiste o en qué consiste, de qué se trata. Comprendemos la naturaleza de la salvación. Debemos decir que si todo empieza mal, pues las conclusiones a las que se llega están mal. Muchos podrían afirmar, sí, a mí me han predicado que el Evangelio trae salvación. Y yo le preguntaría, ¿salvo de qué exactamente? ¿Verdad? Sí, yo sé que la mayoría de gente que asiste a esas iglesias y que va supuestamente buscando salvación y a Cristo, ¿por qué estás aquí? Quiero salvación.
¿Quieres ser salvo de qué? Exactamente de qué quieres ser salvo. ¿Se alarmaría usted escuchar las respuestas? Sí, el Evangelio trae salvación, pero ¿de qué? Me parece que en muchos lugares la salvación no es más que una corrección moral. Algo así como que, oiga, yo estoy cansado de ser así como soy. Yo soy como iracundo, uy, yo soy inmoral, yo sí soy mala gente. Yo necesito a Cristo. ¿Sí el pensamiento? El Evangelio me corrige moralmente. Gente dice, no, yo he vivido mal, yo no, yo he desaprovechado mi juventud, mira, no tengo nada, yo soy fracasado, voy a buscar a Cristo. Entonces, ¿cuál es su presupuesto? Que el Evangelio reorienta su vida. O personas se acercan porque quieren un pulimiento de su carácter. Algo así como, yo reconozco que tengo una familia desordenada, una vida desordenada. Voy a buscar a Dios para esto. ¿Qué pensamiento es que el Evangelio me ayuda a pulir la vida que tengo? Es decir, si tengo una familia pero está mal, el Evangelio me ayuda a arreglarla y ponerla bien. ¿Sí ve? Son versiones de Evangelio que no son bíblicas. No son. Es hasta interesante que la frase nacer de nuevo ya es de dominio en ciertos círculos humanistas, ¿sabe? Que significa que los hombres nos podemos redefinir, reinventar o volver a empezar. La gente se hace una expectativa y llegan a decir cosas como, si yo me hago cristiano, entonces tal cosa, como si tuvieran el poder, ¿verdad? Y como si entendieran qué es ser cristiano, lo que muestra un mal entendimiento de lo que es la salvación de la que habla la Biblia. Entienda, la salvación es planteada en las parábolas en términos de ser hallado o encontrado. Mire la naturaleza de la salvación. No de ser mejorado, pulido, reorientado, no. En las parábolas la salvación es planteada en términos de ser hallado o encontrado. ¿Por qué? Porque estaba perdido. La oveja estaba perdida, luego es encontrada. La moneda estaba perdida, ahora es encontrada. El hijo, según el versículo 24, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Medite en estas palabras. Si usted ha tenido la oportunidad de recuperar algo de valor, entonces entiende un poco de esto. Estas figuras debieron conmover a quienes las escuchaban, pues la salvación del alma, si se parece a algo, si en algo guarda una analogía, válida por supuesto, es hallar la oveja perdida, la dracma extraviada, o recuperar arrepentido el hijo que se fue rebelde. Pero no solo la salvación nos es dada en términos de hallar lo perdido, sino que nos es descrita en términos de arrepentimiento. Versículos 7 y 10. Así digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No el pecador que se reforma, no el pecador que se renueva, no el pecador que se reorienta, que se pule, no. Pecador que se arrepiente. Y el versículo 10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿Cuál es su naturaleza esencial? Si entendemos que el pecado ha alejado al ser humano de tener una relación armoniosa con Dios, que el pecado le ha arrojado a un estado judicial adverso y que el pecado ha contaminado su ser, tres cosas, ¿no? Le dije. Si el pecado ha alejado al ser humano de tener una relación armoniosa con Dios, que el pecado le ha arrojado a un estado judicial adverso, y que el pecado ha contaminado su ser, entonces ser salvo, ¿qué es? Es ser restaurado a la comunión con Dios, es ser perdonado o absuelto de ese estado judicial que lo condenaba, y ser salvo es ser transformado, cambiado y purificado de esa contaminación. Eso es lo que la Biblia le llama salvación en estos tres aspectos. Significa haber experimentado además el arrepentimiento de sus pecados y la conversión sincera y profunda al Señor. En otras palabras, en la salvación, Dios hace algo en Cristo por el pecador, escuche bien,
en la salvación Dios hace algo en Cristo por el pecador y también Dios hace algo en Cristo en el pecador. Entienda bien la salvación. En la salvación Dios hace algo. Lo hace en Cristo por el pecador y hace algo en Cristo dentro, por el pecador, a su favor y en el pecador. Y así la salvación nos es planteada en la Biblia, de forma breve o más bien rápida. La salvación es presentada como un traslado del reino del pecado a la luz, Colosenses 1:3, el cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, o al reino de su amado Hijo. La salvación también es vista como un rescate del pecado. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. La salvación es mostrada en términos de absolución legal por la culpa del pecado. Así también es planteada. Absolución legal por la culpa del pecado. Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. La salvación es planteada también como un indulto por la pena de muerte cargada a nuestra cuenta. Indulto. Eso está en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. La obra salvadora es exhibida como una liberación del gobierno del pecado o de la ley del pecado en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La gracia salvadora es vista como una reconciliación con Dios gracias a haberse quitado la culpa del pecado de en medio. Según a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La gracia salvadora es mostrada como una adopción, porque cada humano por el pecado es un paria del cielo. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya a nivel más de lo que Cristo hace en el pecador, la gracia salvadora es presentada como una liberación del gobierno del pecado. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es presentada como una resurrección de la muerte, del pecado. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación también es una purificación o limpieza del corazón, una purificación del pecado, por supuesto. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La gracia de la salvación es presentada como la sanidad del alma, de la peor enfermedad que se llama el pecado. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados de lo que nos está diciendo anteriormente del pecado. La obra de la salvación también es presentada en términos de arrepentimiento y fe, es decir, conversión, de convertirse al Señor, de volverse a Dios. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que le he dado muchos datos, pero ¿cuál es mi punto, hermanos? La salvación es planteada siempre en términos relacionados con la condición del hombre en pecado, porque está lejos de la comunión con Dios, está en un estado judicial adverso y está en un estado de putrefacción espiritual. Así que el Evangelio es el mensaje que nos anuncia que Dios en Cristo hizo algo para solucionar ese alejamiento del hombre de Dios, esa condición legal, donde él debe ser absuelto, perdonado, indultado. Y también la salvación es presentada como esa obra que Cristo hace en el corazón, dando vida, transformando el ser interior, quitándonos del gobierno del pecado.
La salvación es presentada así y las parábolas nos enseñan que eso significa exactamente ser hallado o encontrado. Así que si el hombre está perdido en pecado, con todo lo que le expliqué en el primer y el segundo punto, ¿qué es ser salvo? Es ser traído de esa condición por la gracia de Dios. Así que el Señor no está interesado en transformar a alguien frustrado porque mira, no le sale mal. Eso patea un balón y no le hace gol ni al arco iris. El evangelio está dado para él. No, 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 no. El evangelio está dado para ese hombre que nació en pecado, que puede ser moralmente aceptable, socialmente aceptable, pero que tiene un corazón caído, muerto en pecado. No importa si es vicioso o no lo es. El evangelio está dado para ese hombre que nació perdido, que es vulnerable, que es ignorante o tiene conocimiento, no importa, pero está perdido y que por sí mismo no puede volverse al Señor. Esa es la salvación. Eso es estar perdido, pero eso es ser hallado, es ser traído a Dios, traído a un estado legal de paz con Dios y traído a ser transformado en su ser interior, pero del pecado. Y termino con esto. Deseo que note que estar perdido es estar bajo pecado, en pecado y con pecado. Estar perdido es estar bajo pecado, en pecado y con pecado. Por lo cual es una maravillosa gracia ser salvo de aquello que nos aleja de Dios, nos daña espiritualmente, nos quita del cielo y de algún bien eterno. Ya que es una maravillosa gracia ser salvo, por eso el Señor afirmó que el cielo se regocija cuando es obrado el milagro de los milagros. ¿Cuál es? Cuando un alma es salva. Cuando el Señor encuentra un alma, cuando el Señor regenera un alma, cuando un alma se convierte al Señor. Hermanos, por eso el Señor se regocijaba en compartir con ese tipo de gente. Por eso el Señor le gustaba compartir con esa gente. Hermanos, imagínense esta escena. Pues a mí no me hubiera gustado esta realmente, pero imagínense esto. Hay una mujer que va a dar a luz y el parto se complica. Está un conjunto de médicos, de personal de la salud, está la madre en un estado, ya sabe, está dando a luz. Es una escena muy compleja, está sufriendo, sudando, los médicos haciendo el parto se complica. No sabemos qué está pasando. Ahí está el bebé saliendo, algo malo pasa. Pero de repente, ese bebé llora. Cuando ese bebé llora, mamá descansa. El médico se seca. Las enfermeras se felicitan unas a otras. Bebé lloró. Hermanos, cuando un bebé espiritual llora por primera vez, el cielo se alegra. Se alegra. Ahí está un hombre que pasó de muerte a vida. El asunto estaba complicado. De pronto ese hombre clamó al Señor. El Señor lo escuchó. El cielo se regocija, hermanos. ¿Cómo el Señor no se iba a alegrar sentado a la mesa con muchas de esas personas? Si Él puede ver el cuadro espiritual, Él no estaba viendo esa ex ramera, ese ex publicano, ese hombre común, ese hombre que nadie quiere, ese hombre en sus vicios, o cualquiera que sea. ¿Cómo no se va a regocijar si él miró lo que pasó espiritualmente? Que un día ese hombre creyó. Esos hombres abrieron sus ojos de la fe y recibieron sus enseñanzas. Él compartía con ellos, se deleitaba en compartir con pecadores que eran convertidos. El Señor se gozó porque ellos eran ovejas perdidas que Él trajo.
eran monedas inertes que él con diligencia buscó y trajo. Esos hombres eran los hijos que derrocharon todo y él los atrajo y perdonó. Si ese es el corazón de Cristo, sus seguidores debemos procurar seguir en esto también al Señor, y es mostrar sensibilidad y gozo con los pecadores quienes se arrepienten. Ojalá ese fuera el reproche que nos hagan a nosotros, que se deleitan en andar con los pecadores que se arrepienten. Al hacerlo, nos parecemos a Cristo. Y hago un llamado final a los pecadores que no se han arrepentido, a los hijos que viven como el hijo que quiso irse por obstinación, rebeldía y amor por sus lujurias. Pecador perdido, sucio, llevado por sus pecados, sujeto a cada desgracia, arrastrado por los vientos de este mundo, esclavo del pecado y Satanás. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha recogido de andar viviendo así? ¿Qué ha recogido? ¿Qué ha recogido? No repare en el tipo de pecador que usted es, repare en el pecador que es. No en el tipo de pecador, sino en el pecador que usted es. Quizás sus pecados sean aceptables, sean sociables, sean comunes. O quizás sea usted una de las personas que le valga nada que le censuren por la manera perdida que usted vive. A nivel de lo práctico, ¿qué cambia? Es pecador no arrepentido y entonces está perdido. Su condición es una terrible. Pues a usted le digo, mire a Cristo por la fe, arrepiéntase de sus pecados con un corazón herido, aférrese a la justicia de Cristo y sea salvo. Es el deleite de Dios salvar a pecadores como usted. No es el deleite de Dios condenarlos, aunque Él lo tenga que hacer. No sea rebelde y no desprecie las manos extendidas del Señor que se deleita en salvar al pecador. Oremos.